Es momento de abrir nuestra Biblia. Es momento de leer nuestra Biblia. Hey chicos, es momento de leer nuestra Biblia. Chicos, es momento de leer nuestra Biblia. Es momento de leer nuestra Biblia. Hoy vamos a leer. Es momento de leer nuestra Biblia. Hoy vamos a leer nuevamente. Es momento de leer nuestra Biblia. Busca tu Biblia. Es momento de leer nuestra Biblia. Chicos, es momento de leer nuestra Biblia. Hoy vamos a leer. Es momento de leer nuestra Biblia. Es momento de leer nuestra Biblia. Sí, chicos. Lamentablemente, esta es nuestra última clase del año. Hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos en la cuarta unidad. Así que acompáñenme a recordar lo que estuvimos estudiando durante toda esta unidad. Muy bien chicos, en esta unidad nosotros estuvimos estudiando el libro de Hechos y vimos entonces algunas historias que la Biblia nos cuenta sobre lo que hicieron los discípulos y seguidores de Jesús después de que Jesús se fue al cielo. Cuando Jesús se fue, pues ¿qué fue lo que sucedió con ellos? El libro de Hechos nos lo cuenta. Y hoy vamos a hacer un repaso rápido de lo que aprendimos durante toda la cuarta unidad. Primero vimos el momento en el que Jesús se va y les dice a ellos que ellos debían de ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Y entonces aprendimos qué significa ser testigos. Personas que vieron algo y entonces hablan acerca de lo que vieron. Personas que estuvieron en ese lugar y comparten y hablan qué fue lo que ellos vivieron. Ellos son testigos. Nosotros también debemos de ser testigos de Jesús. Nosotros que conocemos de Jesús, hemos oído de Él, debemos de compartirlo también con las personas que nos rodean. Debemos de hablar de Jesús. No podemos callarnos de lo que hemos aprendido sobre Él, sino debemos de compartirlo con los demás, porque somos testigos de Jesús. En nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros familiares y con todas las personas a nuestro alrededor. Luego vimos un día especial, el día del Pentecostés, en donde se cumplió lo que se había prometido desde el libro de Isaías, en donde iban a ser llenos de la presencia de Dios. Vimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios solo venía en distintas épocas y sobre distintas personas para poder hacer distintas cosas. El Espíritu de Dios, la presencia de Dios, estaba en ciertos lugares como en el Arca del Pacto o en el tabernáculo o más adelante en el lugar santísimo, en el templo. Pero ese día especial Dios envió a su Espíritu para llenar la vida de todas las personas que seguían a Jesús y creían en Él. Y entonces cayeron como lenguas de fuego sobre las cabezas de las personas que estaban reunidas en ese lugar y empezaron a hablar en idiomas diferentes las maravillas de Dios. El Espíritu Santo es quien nos mueve a compartir y hablar de las maravillas de Dios. Y en ese momento Dios llenó a los discípulos de Jesús y a las personas que creían en Él para poder compartir de las maravillas de Dios. Y vimos también las funciones que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Es la presencia de Dios que nos acompaña, que nos consuela, que nos da sabiduría, que nos ayuda a entender la voluntad de Dios cuando leemos su palabra. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que está con nosotros siempre. En la siguiente clase vimos la historia de Juan y Pedro cuando iban al templo La Hermosa. Vimos cómo había un paralítico que estaba pidiendo dinero.
Y entonces ellos le dijeron: oye, lo siento, no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y él entonces conoció a Jesús en ese momento y recibió un milagro maravilloso. Pudo caminar. Vimos allí que el mejor regalo que podemos darle a las demás personas es compartirles sobre Jesús, hablarles sobre su amor y su poder, hablarles de la forma en la que Dios puede transformar nuestras vidas y darnos lo que realmente necesitamos, que es conocerlo a Él. Ellos no tenían oro, no tenían plata, no tenían dinero para darle, pero le dieron algo mejor, le dieron a Cristo. Luego vimos que ellos fueron juzgados por eso. Muchas personas no estuvieron de acuerdo y los llevaron a un juicio por haber hecho un gran alboroto, porque la gente se juntó y ellos empezaron a predicar sobre Jesús y entonces los llevaron a juicio con las autoridades de la ciudad. Cuando escucharon hablar a Juan y Pedro, ellos dijeron: ¿cómo es que ellos saben tanto? ¿No son solo unos simples pescadores? ¿Cómo es que conocen tanto sobre la palabra de Dios? Inmediatamente se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús porque hablaban como Jesús. Cuando nosotros hemos conocido a Jesús, debemos nosotros también de hablar como Él habló, vivir como Él vivió, hacer lo que Él hizo, seguir el ejemplo de Cristo como lo hizo Juan y Pedro, que cuando ellos hablaban, la gente rápidamente se daba cuenta y reconocía que ellos habían estado con Jesús. Que cuando las personas nos escuchen hablar, digan: ellos son cristianos, ellos siguen a Cristo, ellos siguen a Jesús, se den cuenta que nosotros también amamos a Jesús y le seguimos. Luego vimos cómo se empezó a formar la iglesia. Muchas personas se empezaron a reunir y muchos de ellos vendían sus posesiones para dárselo a los pobres y a los necesitados. Dice que en los primeros cristianos no había necesidad porque entre todos cubrían las necesidades de todas las personas. Si alguien necesitaba medicinas, pues todos miraban cómo se las conseguían. Si alguien necesitaba comida y alimentos, entre todos buscaban el bienestar de toda la comunidad de cristianos. Lo reconocían por el amor que se tenían unos a otros. Hubo un hombre que se llamó Bernabé que vendió un terreno que tenía y todo el dinero se lo dio a la iglesia. Y hubo una pareja de esposos, Ananías y Zafira. Ellos también vendieron un terreno, pero en vez de darle el dinero a la iglesia, lo que hicieron fue quedarse con una parte y entonces le dieron una parte a la iglesia. Y luego mintieron diciendo: sí, eso es todo el dinero que nosotros obtuvimos por nuestro terreno. Y vimos como Pedro les dice: hey, ustedes decidieron vender ese terreno y dárselo a Dios. ¿Por qué están mintiendo y por qué están robando ahora? Y lamentablemente ellos cayeron muertos en ese lugar, en ese momento. Aprendimos que Dios se toma muy en serio las mentiras, que nosotros debemos de hablar con la verdad, pues somos hijos de Dios. Seguimos a Cristo y Jesús es la verdad. Y si le amamos, debemos de hablar siempre con la verdad. Si no, hay consecuencias para nuestras mentiras. Dios realmente desprecia la mentira, pues el diablo es el padre de la mentira. Por eso, todos nosotros debemos de hablar siempre con la verdad. Luego empezamos a ver algunos personajes que el libro de Hechos nos cuenta que hicieron varias cosas. Por ejemplo, Esteban que empezó a predicar de Dios, empezó a hablar de Él, tanto que lo llevaron preso. Y entonces Esteban conocía la palabra de Dios y les dio un discurso impresionante, enseñándoles desde Abraham hasta Jesús cómo Dios había cumplido el pacto que había hecho con Abraham. Y les empezó a enseñar y les empezó a explicar y se enojaron tanto que lo agarraron, lo sacaron y lo empezaron a apedrear. Esteban fue la primera persona que murió por hablar de Jesús. Vimos luego la historia de Felipe, un discípulo de Jesús,
que tenía un corazón listo para compartir la palabra de Dios con los demás. Vimos que en el camino se encontró con un hombre etíope que había comprado el libro de Isaías y lo estaba leyendo de regreso a su casa. Y Felipe le pregunta a este hombre: ¿qué estás leyendo? Y él le dice: estoy leyendo el libro de Isaías. Y Felipe le hace esta pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Y Felipe le empezó a enseñar y le empezó a explicar que era Jesús de quien el libro de Isaías hablaba y anunciaba, y cómo Jesús es nuestra salvación. Y entonces este hombre creyó y inmediatamente fue bautizado como señal de que había creído en Jesús. Felipe tenía un corazón de compartir a Jesús con los demás. Conocimos también sobre Pablo, que antes se llamaba Saulo y era un hombre malvado que perseguía a los cristianos. Y cuando iba a Damasco a buscar cristianos en esa ciudad, Jesús se le presentó en una gran luz y le dijo: ¿por qué me persigues? Y Pablo respondió: ¿quién eres tú? Y Jesús le dijo desde la luz: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Saulo se quedó ciego y entonces siguió hasta Damasco, y un seguidor de Jesús oró por Saulo, las escamas de sus ojos se cayeron y Dios hizo un cambio impresionante en la vida de este hombre, el cual más adelante se llamó Pablo. Un hombre dedicado a predicar del amor de Dios y a compartir de Jesús, a quien él antes perseguía y en quien encontró esperanza y un propósito. Luego vimos la historia de Marcos, un joven que acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, pero cuando vio que las cosas eran complicadas decidió arrepentirse y regresarse a su casa en Jerusalén. Al siguiente viaje que iban a hacer Pablo y Bernabé, Pablo ya no quería llevarse a Marcos con ellos. Bernabé insistió y le dijo: no, llevémonos a Marcos, él ya cambió. Y Pablo le dijo: no, este muchachito nos abandonó en nuestro viaje anterior y yo no quiero que vaya con nosotros. Discutieron tanto que decidieron mejor separarse y hacer viajes separados. Pablo se fue con Silas en su viaje misionero y Bernabé se fue con Marcos en su viaje misionero también. Y Dios trabaja en la vida de este joven. Y este joven, quien había abandonado a Pablo y a Bernabé en este viaje misionero en donde lo necesitaban, y él no le importó, se regresó a su casa. Dios trabajó en la vida de este hombre llamado Marcos, tanto que se convirtió en un siervo útil para Dios. Pablo más adelante reconoce que Marcos era un siervo útil. Y al final, pues Marcos escribe un libro sobre Jesús llamado El Evangelio según Marcos, el libro que hoy nosotros podemos leer. Este muchacho hizo un gran trabajo para poder compartir sobre Jesús. Ese trabajo hoy podemos disfrutarlo leyendo este libro. Y luego vimos algo de lo que sucedió en el viaje de Pablo y Silas, y cómo los metieron a la cárcel por echar fuera el demonio de una mujer que tenía este espíritu de adivinación y hacía mucho dinero adivinando el futuro de las personas. Ellos echaron fuera ese demonio y a causa de eso los metieron a la cárcel. Y ellos estaban en la cárcel injustamente, pero en lugar de ponerse a llorar, en lugar de reclamarle a Dios: Dios, ¿por qué nos pasan estas cosas?, decidieron cantar. Decidieron orar y cantar, y durante la noche ellos estaban golpeados porque los habían azotado, sus pies estaban atrapados en el cepo y ellos estaban cantándole y alabando a Dios. Y entonces Dios envió un gran terremoto que abrió las celdas, los liberó del cepo, pero ellos no salieron de sus celdas. Y cuando el carcelero estaba a punto de matarse, ellos dijeron: detente, todos estamos aquí, no hemos huido, ninguno de nosotros. Le predicaron al carcelero de Dios, le contaron sobre Jesús, él los llevó a su casa y toda su familia fue bautizada porque creyó en Jesús. Estos hombres que en medio de la dificultad lo que hacían era
alabar a Dios. Podemos aprender del ejemplo de ellos y alabar a Dios en los momentos complicados de nuestra vida. Cuando tengamos problemas, alabar a Dios. Cuando nos sintamos tristes, alabar a Dios. Porque Dios tiene el control de todo. Pero también en esta unidad tuvimos 5 clases especiales. En el mes de agosto, si recuerdas, empezamos la unidad estudiando sobre el mes de la Biblia. La primera historia que vimos fue la historia de una niña llamada Mary Jones, que vivía en una pequeña ciudad del país de Gales, pues tuvo que trabajar 6 años ahorrando el dinero que ganaba limpiando chimeneas o cuidando vacas. Luego tuvo que caminar 40 kilómetros descalza para llegar a una ciudad en donde había un predicador que vendía Biblias. Y para su sorpresa, la única Biblia en galés que tenía ya estaba apartada para otra persona, así que iba a regresar a su casa con las manos vacías. Pero este pastor dijo, bueno, tengo otra Biblia en inglés y a la otra persona que está interesada en esta Biblia también sabe inglés, entonces puedes llevarte esta Biblia en galés. Y la niña se regresó a su casa abrazando su Biblia, muy contenta. Por fin tenía la palabra de Dios en su casa. Luego este pastor pensó y dijo, ¿cómo es posible que la gente tenga que hacer tanto para obtener una Biblia? Entonces compartió con otros pastores y líderes de la iglesia una idea de una empresa que se dedicara a imprimir Biblias y a traducir Biblias a muchos idiomas más, para que todos tuvieran acceso fácil a la palabra de Dios. Esta empresa se llamó Sociedad Bíblica y luego llegó a muchos países, incluyendo el nuestro. Vimos también la historia de Casiodoro de Reina, y a pesar de que sufrió persecución, tuvo que viajar a varias ciudades de Europa, él trabajó durante muchos años en traducir la Biblia al español. Él entonces, cuando la imprimió, le puso el símbolo de la imprenta, el cual era un oso buscando miel en un panal. Esta Biblia se llamó la Biblia del oso por el dibujo que tenía en su portada. Y esta fue la primer Biblia traducida al español, la Biblia de Casiodoro de Reina. Luego, otra persona llamada Cipriano de Valera hizo una revisión de esta y una corrección. En la portada tenía un hombre sacando agua con un cántaro. Por eso se llamó la Biblia del cántaro. Y más adelante los apellidos de estas dos personas. Reina Valera. La revisión Reina Valera de 1960, de la cual este año se celebran 60 años de esta traducción, la cual es la más conocida en español, la Reina Valera. Podemos darnos cuenta cómo Dios usó a estos hombres que dedicaron su vida para que nosotros hoy pudiéramos conocer de la palabra de Dios. Tuvimos una clase especial en septiembre por la celebración de la independencia de nuestro país. Y entonces vimos los deberes cívicos que nosotros tenemos como ciudadanos y qué es lo que la Biblia nos enseña sobre ellos. Y vimos la historia de Jesús, como en un momento en el cual le hicieron una pregunta bastante tramposa, Jesús con mucha sabiduría respondió: denme una moneda. ¿De quién es el rostro que está en esta moneda?, dijo Jesús. Y todos respondieron, bueno, es de el César, el emperador de Roma. Entonces Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Debemos de darle al César lo que es del César, es decir, cumplir con nuestros deberes cívicos y con las leyes y normas de nuestro país. De esa manera podemos mostrar que amamos a Dios, pero también amamos la nación en donde Dios nos da la oportunidad de vivir. Debemos de orar por nuestras autoridades, pues es Dios quien las puso en el lugar donde están. Pedirle a Dios que les dé sabiduría para hacer un trabajo adecuado para todos los ciudadanos de nuestra nación. Eso es lo que debemos de hacer como seguidores de Cristo y ciudadanos de este hermoso país llamado Guatemala. Y por último, tuvimos 2 clases especiales sobre
esta gran celebración que en lo personal me encanta, la Reforma Protestante. En nuestra primera clase vimos por qué era necesaria una reforma y vimos cómo la iglesia se empezó a apartar de la palabra de Dios y empezaron a cometer varios errores. De las peores cosas que hacían era la venta de indulgencias. Papeles firmados por el Papa otorgaban perdón de pecados. Y si alguien necesitaba el perdón de sus pecados, debía de comprar estas indulgencias firmadas por el Papa para que sus pecados fueran perdonados. Realmente la iglesia se había separado completamente de la palabra de Dios y necesitaba volver a la forma original, necesitaba una reforma. Varios hombres hicieron trabajos para poder volver a esa forma original. Vimos lo que hizo en Francia Pablo Baldo, vimos lo que hizo en Inglaterra John Wycliffe, vimos lo que hizo en República Checa Juan Hus. Pequeños movimientos que iban anunciando una reforma. Y por último, en nuestra última clase, vimos cómo por fin se logró la Reforma Protestante. Cómo este hombre llamado Martín Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg, Alemania, 95 proposiciones de cambio para la iglesia de ese entonces. Las 95 tesis de Martín Lutero, clavadas el 31 de octubre de 1517, marcaron un cambio en la iglesia. Dios usó este movimiento para volver a la palabra de Dios y se le llamó a esto la Reforma Protestante, de la cual hoy nosotros podemos disfrutar teniendo nuestra Biblia en casa, pudiendo también congregarnos con otras personas para alabar a Dios y conocer la verdad. Y esto fue nuestra cuarta unidad. Hice una lista de reproducción con las clases de la cuarta unidad que voy a dejar en la descripción de este video. Así que si tú quieres estudiar de una mejor forma, volviendo a ver todas nuestras clases de la cuarta unidad, pues puedes hacerlo por medio de la lista de reproducción que dejaré en la descripción del video. Chicos, no saben cuánto disfruté poder estudiar la Biblia junto a ustedes. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande. Espero que Dios nos permita volver a vernos pronto. Gracias chicos por poner atención en las clases, ver y escuchar los videos de las clases con mucha atención. Espero que hayan podido aprender mucho de nuestras clases. Espero que hayan podido crecer en el estudio de la palabra de Dios. Y los invito a que en esta época de vacaciones puedan también ustedes seguir leyendo su Biblia. Puedan leer la Biblia y puedan seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, que llena nuestros corazones y nos hace crecer como crecía Jesús, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Los quiero chicos, los amo en el amor del Señor. Primero Dios, nos vemos pronto.